Estamos en vivo. Adelante, por favor. Bien, buenas noches, buenas noches con todos. Mi nombre es Karelis Castro y en esta oportunidad les doy la bienvenida a la conferencia que lleva por nombre Megapuerto de Chancay, un proyecto sostenible. Los invitamos además a dejar sus preguntas por el chat de Facebook durante la conferencia. En esta oportunidad, nuestro ponente es Miguel Ángel Beretta Cisneros. Él es economista y licenciado en educación, magíster en administración pública y de gestión. Ha hecho posgrados en Europa, Japón y Estados Unidos, y recientemente hizo una maestría en Burdeos, Francia. Es docente universitario, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, profesional experto en la efectiva incorporación de enfoques y componentes del desarrollo sostenible y crecimiento verde en empresas privadas y públicas. Es por esta amplia experiencia que le damos aplausos virtuales al Magíster, quien nos honra con su destacada presencia. Él nos explicará qué tan sostenible es el megapuerto de Chancay, ese proyecto que últimamente ha estado en boca de todos y que promete hacer del Perú un líder portuario en el Pacífico Sur. Démosle la bienvenida y le cedo la palabra. Bien, muchas gracias y sobre todo por el honor de poder dirigirme, por la oportunidad que me dan y expresar algunas de las ideas que venimos trabajando en equipo en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, no solo por la preocupación general que siempre nos lleva a cumplir los objetivos que se quiere al país, sino porque particularmente ahora en estos últimos años se le ha presentado retos tan importantes como los del Puerto de Chancay, eh, que es una inversión privada, empresa china y empresa peruana, la sociedad, en la que ellos ya están terminando de construir la primera parte del puerto y lo van a manejar. Corresponde, así es el contrato de concesión que se le ha dado, o de uso, perdón, que se les ha otorgado, y que por lo tanto a nosotros nos corresponde, si bien obviamente tener los cuidados en cuanto al cumplimiento del contrato, en el manejo de ese puerto, eh, sobre todo nos corresponde lo que se denomina el hinterland, o sea, el territorio que va a ser impactado. Eso es lo que se denomina hinterland. Es una palabra, bueno, todo el mundo dirá que es un germanismo, porque efectivamente viene del alemán, pero ya se usa a nivel internacional por definir los territorios que han sido impactados por la presencia, ya sea de un puerto o de cualquier otra infraestructura de grandes dimensiones. Entonces, eh, para poder seguir con la exposición que me solicitaron, voy a dividir en dos partes, ¿no? Una es alguna reflexión sobre el puerto mismo de Chancay y sobre todo, y lo más importante, insistir en la sostenibilidad del hinterland, o sea, del territorio impactado, que en este caso, de manera inmediata, es el distrito de Chancay, la provincia de Huaral y de alguna manera todos los otros territorios que están aledaños, ¿no? Cayama, Huacho, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué estrategias para lograr un desarrollo sostenible? Bien, para entender esto hay que primero conocer las dimensiones del puerto. Efectivamente va a ser uno de los puertos, bueno, en principio va a ser el puerto más grande del Perú. Por ahora, en su primera parte, va a ser un poquito más, eh, va a tener una menor capacidad inicialmente del Callao, pero luego lo va a superar de lejos y va a ser el puerto más grande de toda América del Sur, incluyendo que tenemos Santos en Brasil, Valparaíso, o San Antonio en Chile, Cartagena en Colombia, etcétera, ¿no? Y va a tener la capacidad de recibir, de operar con los barcos, buques más grandes que actualmente en el mundo, que son los de 18.000, 21 y 24.000 TEUs o containers. O sea, estamos hablando
de que va a ser uno de los puertos que finalmente va a articular a América del Sur, por qué no decirlo, Latinoamérica y todo el Pacífico, donde encontramos China, Japón, Asia, inclusive Rusia en Vladivostok, obviamente Corea, eh, y la India, ¿no?, que está en el Océano Índico, y los países más desarrollados de Oceanía, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Es decir, es más, va a ser el articulador del nuevo eje mundial que está en el Pacífico y no tanto en el Atlántico. Entonces, estamos hablando de que el Perú se va, por decirlo en términos muy coloquiales, se va a insertar en la ruta de la seda, que es el nombre que en castellano se ha traducido, la estrategia china de desarrollo de su comercio internacional, que entre otros aspectos, además de ligar la antigua ruta que tenían por Asia y Europa, también comprende el Pacífico, que dicho sea de paso, repito, ahora se convierte en el centro del mundo. Antes, hace unas décadas atrás, el centro del mundo estaba en el Atlántico. Ahora, en términos de producción, comercio, innovación tecnológica, población, movimiento económico, crecimiento del PBI, como quieran llamar, está concentrado en el Pacífico, ¿no? Que forma, además, todo esto forma parte de radicales cambios a lo que se estableció como orden, estructuras, poderes desde la Segunda Guerra Mundial. Y donde hay actores muy importantes que son los que dinamizan al mundo, ¿no? Ahí tenemos el Asia, la República Popular China y otros actores que antes no contaban eh, mayormente como protagonistas y ahora explican el mundo. Precisamente Chancay se convierte en un centro estratégico en ese nuevo contexto para América Latina. Es importante, por ejemplo, ver que en la configuración del comercio marítimo mundial, voy a sacar el enlace para que sea un poquito más claro. Miren, normalmente, bueno, en principio era más por el Atlántico. Y América del Sur y Latinoamérica en general, cuando quería comerciar con el nuevo eje que es el Pacífico, toda su carga primero la lleva a Manzanillo, en México, o a Long Beach, o sea, que no le queda otra alternativa. Va primero acá y de acá recién va a Palacio. Esa es la ruta que estamos haciendo hasta ahora. Y en el caso de Brasil es mucho más complejo todavía porque parten de Santos y se van por el Atlántico, pasan por el Cabo de Buena Esperanza, se dan toda la vuelta, justo en las zonas que ahora son un tanto de conflicto, y llegan recién al Asia, ¿no? Eh, Esto va a cambiar completamente con el puerto de Chancay, ¿no? Es un cambio radical en el mundo que hay que tomar conciencia. Esta va a ser la nueva configuración de comercio con el Pacífico, no solamente China. Chile, ya sea de Valparaíso o San Antonio, que están por acá, alrededor de Santiago, como Arica, Antofagasta, van a tener que venir a Chancay para que de acá lleven su mercadería a la. Igualmente, los puertos peruanos mismos, mediante cabotaje, espero que sea cabotaje, van a llevar a Chancay, ¿no? Y de aquí van a partir. Igual va a pasar con Ecuador y Colombia. Por razones técnicas no he hecho la figurita, pero Santos también está ya planificando un tren y una supercarretera hasta Chancay. Porque los diferentes estados que están, ustedes saben que Brasil es una república federal, ¿no? Entonces, estado de Acre, Rondônia, Amazonia, eh, el Mato Grosso del Sur, es decir, este conjunto de estados que conforman Brasil y que tienen una producción exportable, que su principal socio que es China,
le sale, solo en términos de días, de 10 a 20 días menos de lo que hacen cuando se van por esta ruta. Entonces, Brasil va a pasar por Perú. Ya tiene la transoceánica que llega a Marcona, por tanto, por el ramal que pasa por Cusco y que pasa por Puno, bueno, entrando por Madre de Dios, ¿no? Y luego se está empezando un multimodal que utilice la vía fluvial del Amazonas hasta Yurimaguas y ahí pues, Tarapoto o directo a Paita. Pero es probable que la historia de Perú cambie y Perú se convierta en un sistema de puerto. Mucho más si tenemos las proyecciones de Marcona, que también ya fue tomada la licitación por una empresa china, y Corío, que se está voceando, pero está apareciendo ciertas dificultades. O sea, Perú, bueno, cambia su historia por obra y gracia de la dinámica mundial, ¿no? Y nos convertimos en un centro estratégico y Chancay es el primer lugar que va a asumir esa responsabilidad o va a recibir el impacto. Eso es lo que tenemos que tener con, con mucha eh, reflexión y responsabilidad, bastante responsabilidad. A lo que quiero llegar, que esta gran obra está en manos de una empresa china, ¿no? Que tiene mucha experiencia, y China también, ¿no? Y este es una publicación en orden mundial, porque nada que ver con propaganda china, por si acaso, simplemente es un índice técnico, como cualquier otro índice no puede sacar de los indicadores con los cuales trabaja para demostrar o para diagnosticar una situación, indicarse en sus decisiones, ¿no? Este índice, por ejemplo, que data de este siglo, ¿no? De 2006 en adelante, que es cuando China empieza a despegar, ¿no? Han puesto un índice como que parte de 100 en 2006 y ha llegado a 172 el número índice. Y mientras que bajo las mismas características técnicas empezamos a mirar a los otros países están muy por debajo. O sea, son importantes en el comercio internacional, por si acaso. Todos estos países que, bueno, son socios comerciales o referentes nuestros, pero China está muy por encima. Entonces, lo que quiero decir en cuanto a sostenibilidad del puerto, no creo que tengamos mucho que objetar en términos de su consistencia como inversión, ¿no? Además, es uno de los operadores más grandes. Estoy mostrando cifras simplemente, tratando de indicar. Eh, Además, si esto lo actualizamos al año pasado, ustedes pueden ver que China sigue creciendo, ¿no? Respecto a los otros países referentes que son muy activos en el comercio internacional. Fíjense ustedes respecto a lo que sucede en América Latina, ¿no? Mientras que Perú está casi en un 44 de número índice bajo este sistema de índice. Son cifras referentes a estos un número índice que ha sido creado por esta revista, pero que demuestra de alguna manera cómo nos ubicamos, cómo se ubica América Latina y cómo se ubican los países más importantes del mundo y qué es lo que representa China ahora en conectividad de transporte marítimo. Eso es importante conocerlo para saber con qué tipo de socios estamos trabajando. Igualmente, es importante señalar que Costco Shipping está considerado como uno de los operadores más grandes, ¿no? Juntamente con la otra eh, empresa china, bueno, también constituyen una parte muy importante del conjunto del comercio mundial. Bien, entonces, sobre la sostenibilidad del puerto, yo no creo que pueda decir más, porque además no soy especialista en puertos, pero sí quisiera resaltar que es un hecho, ya están más del 80% de la
ejecución del proyecto lo van a inaugurar de todas maneras en noviembre, precisamente con la venida del presidente Xi Jinping y la presencia de los otros jefes de Estado que se reunirán con motivo de la reunión de APEC acá en Perú. Yo no creo que eso sea muy casual, sino al contrario, China quiere mostrar que tiene una presencia muy importante. Dicho sea de paso, de que ya China es el principal socio comercial de Perú, de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Colombia todavía no creo, pero está muy cerca. Actualmente, más de la mitad de los países del mundo, de cerca de 200 que somos en el mundo, países, más de 100 ya tienen a China como su principal socio comercial, incluyendo los europeos. Por más que haya en estos momentos una situación un poco de fricción por los sucesos que están acaeciendo tanto en Europa como en Oriente. Sin embargo, China sigue siendo, por ejemplo, el principal socio de Alemania y de muchos países de Europa. Ya que, digamos, que sea de Alemania, también estamos hablando de países mayores. Y Estados Unidos no está muy lejos. Bien, sigamos para adelante. Perdón. Tenemos que ver entonces cuáles son los impactos académicos, impactos económicos, que además van a ser enormes, más de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque vamos a estar en contacto con los grandes jugadores del mundo, que van a ver en Perú, en Chancay, Perú, una puerta de entrada a esta región, ¿no? Por lo tanto, puede haber una serie de impactos ambientales de diversos tipos, ¿no? Que son obvios y hay que saberlos manejar, y el rango de impactos sociales también puede ser desde lo que ya estamos observando y pueden empeorar, o hasta los que si manejamos sosteniblemente. Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso es que me he centrado en la parte de los impactos en el hinterland, porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Cómo lo vamos a asumir y sobre todo evitar que se conviertan en mucho más negativos. Y en ese sentido es importante asumir una agenda internacional. Desde el 2015 existen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que han sido asumidos unánimemente por todos los países del mundo, ¿no? Y que, como bien se señala ahí, son aquellos que permiten tratar o buscar el fin a la pobreza, proteger al planeta, cambio climático y de toda otra forma de contaminación, la paz, prosperidad para todos, cosa que ahorita está en cuestión, lamentablemente por intereses que no son de toda la humanidad, ¿no? Un poco más dirigidos a ciertos intereses económicos y políticos. Y lo que se trata ahora es que con esa misma óptica veamos cómo impulsamos o apoyamos el desarrollo sostenible en el hinterland, el porte de Chancay, obviamente todo ese territorio y principalmente empezando por Chancay. Primeramente, el impacto económico que habíamos dicho que es bastante grande, va a implicar una actividad comercial, inversión en infraestructura, inversión en servicios, en transporte, ¿no? Por hablar de las actividades productivas, sino que va a ser muy ligada a la dinámica no solo del Perú, que use el puerto de Chancay, puede abrir las puertas, sino que va a obedecer a lo que puedan hacer los otros países que están usando el puerto. Por ejemplo, no sería raro que muchas industrias brasileñas quieran tener un centro de transformación aquí, ¿no? Y no solo brasileños, chilenos, colombianos, chinos, etcétera, ¿no? Y nosotros, porque definitivamente transportar productos ya con mayor valor agregado es mucho más conveniente que hacer solamente hacer solo de materias primas. Entonces,
todo el área que va a ser impactada va a tener una mirada de interés económico y de inversión de muchos, muchos actores, que incluso, repito, y mayormente ni siquiera van a ser del país. Entonces, el asunto es tampoco decir, no, 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 no queremos a nadie. No, sí, bueno, vengan, pero tratemos por las reglas de juego que nosotros tratemos de desarrollar, y de eso se tratan las alternativas, que este crecimiento efectivamente sea inclusivo, de largo plazo, equilibrado y no impacte de manera negativa. Entonces, que va a haber impacto económico, lo va a haber. Eso es indiscutible. Además, no está en nuestras manos. Es parte de la dinámica mundial que de todas maneras se va a dar. Ustedes ya pueden estar observando que por encima de los problemas que estamos observando en el país, el, el comercio internacional sigue avanzando, récords históricos en movilización de exportaciones, y solamente estamos hablando de las nuestras, que no es lo que más va a mover Chancay. Chancay va a mover toda la región. Tenemos que van a haber muchos mayores impulsos cuando ya empiece a funcionar Chancay, que va a ser a partir de noviembre. No estamos hablando de un futuro lejano, ¿no? Y, uy, esto no se ve bien, pero lo que quiero acá mostrar es que en términos, no sé si lo puedan ver, pero lo poco que puedan ver, lo que muestra acá esta diapositiva es los niveles de ingresos que tienen las diferentes municipalidades por renta de aduana, donde Chancay de frente va a empezar con un nivel bastante alto, ¿no? Probablemente que va a incrementarse cada vez más, y eso que estamos hablando solamente de renta de aduanas. Es, es muy posible que haya otro tipo de ingresos, y de eso depende también este tema de la sostenibilidad que estamos hablando. Las exportaciones peruanas siguen creciendo. Claro, somos todavía exportadores de materias primas, pero bueno, siguen creciendo, lo cual de manera objetiva nos va a dar cifras reales positivas como impacto económico. Y el comercio de América Latina con China es bastante, como les dije, China es el principal socio comercial de todos los países de América Latina, prácticamente, ¿no? Y seguro que esto se va a seguir incrementando mucho más si tienen ahora un mejor acceso, tanto para poder comprar como para poder vender, ¿no? Ustedes saben que China no solamente le interesa por la alimentación, por las materias primas, etcétera, de América Latina, particularmente en América del Sur, sino también porque no, como mercado están entrando con una serie de productos de alta tecnología que probablemente van a desplazar a los productos de alta tecnología del antiguo importante. En ese sentido, definitivamente, y aquí muy ligado a este tema del impacto económico, el Perú, en uno de los aspectos que siempre se ha mostrado bastante atrasado, que es la innovación y la tecnología, tiene que cambiar. O sea, vamos a tener a diferentes inversionistas, trabajadores, empleados, eh, estudiosos que van a venir acá con un alto nivel, ¿no? Y no solamente alto nivel, en cuanto a innovación y desarrollo tecnológico, sino ya con tecnologías limpias, o sea, con tecnologías que no impacten el medio ambiente y preserven a los recursos naturales. Por lo tanto, tenemos que estar pensando ya en la economía circular, ¿no? Que, por ejemplo, en países desarrollados están siendo asumidos por los gobiernos territoriales. ¿Y quiénes son los gobiernos territoriales? Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, principalmente. O sea, el tema de la sostenibilidad
ligada a la innovación no es principalmente eh, algo que va a estar sostenido solo por el gobierno nacional, por los ministerios. No, tiene que ser una tarea asumida por los gobiernos municipales, nacionales, y más aún con este nuevo contexto que nos corresponde, ¿no? Por lo tanto, tenemos que poner eso en la agenda, de lo que justamente vamos a hablar. Ahora, en cuanto al impacto ambiental, definitivamente lo va a haber. Y ya lo está viendo de alguna manera, con lo cual se está tratando de manejar y mitigar o remediar con los diferentes componentes que están en el contrato. Pero va a incrementarse todo lo referente a los sólidos, eh, la conservación de la biodiversidad, huella de carbono, ¿no? Reducirla al mínimo, y sobre todo la conservación y puesta en valor de los recursos paisajísticos e históricos, ¿no? Ustedes saben que en esa región estuvo la cultura Chancay y varias otras, y sobre todo la cultura más antigua de América y probablemente una de las más antiguas del mundo, que hasta ahora se ha descubierto a través de Caral. Entonces tenemos que ver cómo todas esas riquezas que tenemos las podamos preservar y ponerlas mucho más en valor. Por lo tanto, se requieren estrategias innovadoras. En impacto social, acá el asunto es un poquito más delicado, porque además de que se busca que efectivamente, como bien señalan los objetivos de desarrollo sostenible, que haya equidad, que haya equidad social y de género, que haya posibilidades de acceso de toda la comunidad a diferentes oportunidades, ¿no? Hay problemas muy particulares respecto a salud y educación que nosotros estamos muy atrás y que no vamos a poder responder tal como estamos. Tenemos que hacer cambios. Y también en cuanto a seguridad, porque la forma de garantizar esa sostenibilidad es con todos estos aspectos, porque la sostenibilidad implica lo económico, lo social y lo ambiental. No puede ser uno de los tres o uno menos que los otros. Entonces, tenemos que cuidar mucho y ahí la responsabilidad es muy delicada. Ahora, justamente ahí es donde queremos ser muy enfáticos. Y esto lo señalo porque creo que es importante este tipo de eventos donde la academia dice, oye, frente a un problema concreto, ¿cuál es tu opinión? ¿No? Y parte de esa opinión es que todo lo que hemos hablado anteriormente para poder garantizar esa sostenibilidad en lo económico, en lo social, en lo ambiental, implica fortalecer la gobernanza local. Y creo que este elemento en Perú no tiene mucha historia. Siempre se ha pensado que el tema de la gobernanza es un asunto del gobierno nacional, del ministerio, o de los ministerios, perdón, y particularmente la capital. No, la gobernanza, parte de la gobernanza local, o es su base más importante. El punto de relación del Estado con la sociedad, con el ciudadano, con el medio ambiente, el principal y primer punto de contacto es el municipio. Entonces, ahora, para poder hacer todo lo que hemos dicho, es fortalecer al gobierno y la gobernanza municipal y la de la propia ciudadanía de Chancay, en primer lugar. Es decir, los actores locales son decisivos para garantizar la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad no es un tema que se va a definir en Lima.
Lima tendrá que apoyar, porque corresponde, pero en la realidad, en los hechos, está mejorando el manejo de residuos sólidos, si se está viendo una vida armoniosa, si se está desarrollando una educación de calidad, si se está generando la promoción del empleo, de la inversión y del empleo, va a ser un tema que debe resolverse en ese espacio y debería ser en todos los espacios del país. Y ahí es donde entra justamente esa participación ciudadana que le da ese respaldo, le da esa legitimidad, ¿no? Y garantiza ese que de género, los derechos humanos, pero en ese marco, para que los nuevos habitantes que lleguen efectivamente sigan, imiten, reproduzcan, emulen las buenas costumbres y la mejor calidad. O sea, si no partimos de los actores locales, eh, los estudiantes, el público que nos escucha, lo de la sostenibilidad es solamente un papel. La sostenibilidad está en esos actores locales, incluyendo aquellos que tienen que ver con la institucionalidad del Estado, en el caso del municipio, y la institucionalidad de la ciudadanía, que deben ser sus diferentes entidades en las cuales se agrupan para diferentes fines, ¿no? En ese sentido, se requiere implementar estrategias totalmente integrales. O sea, no podemos decir, solamente vamos a ver esto en la parte ambiental y solamente estos aspectos sociales y lo económico también, que es lo más importante, y el resto no importa que espere. No, ya no se puede trabajar como que lo más importante es la economía y los otros son parámetros o restricciones o trabas. No, se tiene que pensar de estrategias integrales, de una forma holística. Eso exige, si hablamos de actores locales, una verdadera colaboración entre los actores públicos y privados. Yo he observado que el caso del municipio de Chancay tiene la mejor predisposición y efectivamente ha estado totalmente en una muy buena disposición para que todo lo que se está haciendo fluya, porque debe tener un impacto positivo para el país. Y de alguna manera, quizás falta un poco más de nexo con los privados para que se encuentren espacios mucho más definidos y se hablen de proyectos conjuntos. Eso está en camino. No creo que sea un problema y una fricción desde ahora, sino es una agenda pendiente en todo caso. Lo que sí es importante remarcar es que tanto ha habido una verdadera y debida articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Y ahí estamos hablando que el Perú, por definición, desde hace 20 años, tiene tres niveles de gobierno: el gobierno municipal, el gobierno regional y el gobierno nacional. Y ahí, como lo veremos de manera inmediata en las tareas más urgentes, sí tenemos varios temas pendientes muy urgentes que debemos afrontar. Por ejemplo, tiene que ser una idea unánime el fortalecimiento del poder de agencia, o sea, del poder de negociación del gobierno municipal de Chancay, porque es quien de manera directa e inmediata va a tratar con los nuevos actores que lleguen. O sea, el gobierno municipal es el que va a trazar la cancha, es el que va a poner las reglas de juego. Las reglas de juego no las deben poner las empresas. Eso no es en ninguna parte del mundo. Ni otros actores, porque hay otros actores políticos, actores no deseados, ¿no? Como lo pueden observar en grandes puertos, hay la pretensión de formar mafias, todo lo demás, ¿no? Entonces, quien tiene que poner ahí la cara es el gobierno municipal, pero respaldado por su ciudadanía. Eso, en estos momentos, en Chancay,
está en un proceso de avance bien importante y sabemos que será continuo porque hay una voluntad no solo del señor alcalde, sino de los funcionarios que ahí lo respaldan o lo acompañan. En ese sentido, una de las cosas que sería importante conversar con el gobierno nacional es que a raíz de las normas internas en el marco de la reactivación, se han establecido alrededor de 200 municipios priorizados que están dentro del marco justamente, pues, como su nombre lo dice, de tener mejores posibilidades de aportar al proceso de reactivación. Bueno, Chancay está caminando así y el gobierno municipal debe facilitar su proceso para convertirse en municipio priorizado que le permita fortalecer su equipo de funcionarios, de tal manera que también pueda afrontar, como se dice, esta nueva, nuevo rol, este nuevo contexto, el nuevo escenario, ¿no? Nueva situación que se presenta y que necesita también personas de alto nivel, ¿no? Y capacitar a los que ya tiene para fortalecerlo y pasen a un alto nivel y de forma que puedan eh, igual negociar en base a las reglas de juego que pone el propio municipio en diferentes temas, como los que corresponden a lo que hemos hablado de lo que significa el desarrollo sostenible. Ahora, ahí uno de los problemas que hemos observado es que debe haber una mayor correspondencia de los gobiernos, sobre todo en los presupuestarios. Miren, el municipio asumió la responsabilidad de la reactivación, tal como lo planteó el gobierno nacional el año pasado, y presentó una serie de proyectos para que se ejecuten. De todos los que presentó, 3 fueron asumidos que van a estar en ese proceso de reactivación. De los 3, 2 ya no solamente están iniciados, sino uno de ellos prácticamente terminado y no se les ha otorgado los recursos presupuestarios. Miren, eso es bien peligroso, porque justo el gobierno municipal, que es el que va a ser la cara, que va a recibir a todos estos inversionistas, empresas, actores de afuera, está en riesgo de pasar a una situación en la que la empresa le puede hacer alguna acción legal reclamando un legítimo pago y que no lo puede hacer el gobierno municipal porque no le asignan el presupuesto que corresponde. Y no se está tomando aparentemente todavía cartas en el asunto porque no se tienen plazos para cuándo van a resolverlo o qué condiciones hay que cumplir, aunque ya se han cumplido todas. Y los pobladores de acá pueden ver, mejor dicho, ya pueden observar que esas obras están terminadas y no hay una correspondencia que le correspondería al gobierno. De otro lado, deben continuarse con las iniciativas de articulación que ya se han iniciado, ¿verdad? Se está haciendo un esfuerzo muy interesante en apoyar al municipio para todo lo que es el Plan de Desarrollo Local Concertado, que es un instrumento muy importante precisamente de esa relación entre municipio y población, ciudadanía, para tener una visión, una acción conjunta, ¿no? Una concertación de todo lo que se debe hacer para que Chancay efectivamente esté encaminada hacia el desarrollo, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. También hay interesantes, importantes iniciativas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para lo que es el plan de desarrollo urbano, el plan de acondicionamiento territorial, ¿no?
hay iniciativas del gobierno regional y, o en todo caso, hay que estimular también la iniciativa del gobierno regional, provincial y otros, que permitan una articulación cada vez mayor, ¿no? Eh, entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar esta sostenibilidad. De hecho, si estamos hablando del hinterland, no es solo Chancay. Chancay es el primer punto y el más importante, pero de hecho, con lo que va a suceder a la puesta operación del puerto y su crecimiento, que va a ser uno de los puertos más grandes del mundo de aquí a unos años, van a ser impactados Aucayama, Huaral, Huacho, y probablemente el impacto vaya hacia el sur, Japón, todo Lima, y hacia el norte, pues, quién sabe, la Barranca o más allá, ¿no? En verdad es algo que se tiene que prever, pero debe hacerse de manera ordenada y coordinada, y en ese sentido ya ir dando pasos a la formación de una mancomunidad municipal, subregional, ¿no? Del norte. Bien, profesor, gracias Para por la... terminar, sí, para terminar, me falta poco. Se deben seguir fortaleciendo el convenio con las universidades, como por ejemplo los que tenemos con San Marcos. San Marcos ya está dictando clases en Chancay. Nos cedieron un terreno, Pronavi, estamos trabajando ya con algunos salones desde el año pasado, porque consideramos que efectivamente tiene que fortalecerse la formación profesional, eh, y lo mismo se tendría que hacer con otros ministerios. Por ejemplo, de hecho, los convenios con los ministerios van a permitir ampliar las competencias del municipio para mejorar la educación pública, para mejorar la educación pública. Solo voy a poner un par de ejemplos. Si no se mejora la malla curricular de, de la educación pública en la región y en el país en general, vamos a seguir teniendo problemas de que al terminar la media, nuestros jóvenes no saben hacer nada. Cuando en todos los países del mundo, a los 18 años, todos los jóvenes salen con una profesión técnica o ya salen preparados para ingresar a la universidad y no necesitan pasar por academia. Entonces, eso se tiene que corregir, porque definitivamente la demanda de mano de obra calificada es fundamental y va a ser una realidad. Otro tema fundamental, la salud. Ya lo del COVID no lo voy a repetir, en insistir lo mal que estamos. Y vamos a tener personas de todas partes del mundo. Porque no establecer una red de servicios de salud que tengan incluso protocolos internacionales? Eso creo que es factible, ¿no? Una red y de repente un hospital internacional en la que se pueda intercambiar los protocolos de la medicina china, brasileña, europea, etcétera, ¿no? Hay experiencias. En Cataluña hay una experiencia muy interesante de un hospital transnacional con Francia, que funciona justamente sobre la marcha de poder atender diferentes públicos y que corresponden a dos estados que en el hospital tienen que confluir con protocolos y procesos y procedimientos que deben conciliarse en favor de esa ciudadanía. Acá todos los que van a venir también son ciudadanos, serán ciudadanos de otro país, pero igual son personas a las cuales debemos atender con las mejores condiciones. Entonces, ahí solo quiero señalar que tenemos ofertas de cooperación internacional, nacional, pública y privada. Deberíamos tocar la puerta de la propia República Popular de China. La cooperación belga, particularmente la Cámara de Comercio belgo-peruana, ya nos ha invitado, inclusive como el señor alcalde hemos estado en Amberes, viendo la experiencia de el puerto y la ciudad, el impacto. Estuvimos con el señor alcalde allá en unos eventos y nos hemos podido visitar el internet
80 kilómetros de cordón industrial que implica el puerto de Amberes, y cómo lo que genera el puerto de Amberes ha permitido hacer de Amberes toda una ciudad muy moderna y muy habitable en todo sentido de la palabra. Sí, profe. Y Gracias por sus finalmente palabras, pero la debemos conferencia ya está por concluir. involucrar Así al que gobierno municipal en todo lo que es el contrato eh, con Cosco Shipping, ¿no? O sea, este es un contrato que no solamente debe estar en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino hay muchos aspectos que le involucran y tienen que ver con las inversiones y otros gastos que deben hacerse en el territorio y por lo tanto deben ser compartidos con el gobierno municipal. Bueno, muchas gracias. Estoy para las preguntas que corresponden. sí, profesor, justamente por cuestiones de tiempo no alcanzaríamos a las preguntas, pero le agradecemos por su ponencia. Es realmente increíble el conocimiento que nos acaba de impartir a todos en esta oportunidad. A los que están viendo la conferencia vía Facebook, les invitamos en el formulario de satisfacción que dejaremos vía el chat. Y eso sería todo por esta conferencia. Gracias por su participación. Gracias, profesor. Voy respondiendo a las preguntas. Bueno, ahora que tenemos tiempo, vamos con la primera pregunta, la cual es formulada por Doris Cruzado, la cual nos pregunta, ¿qué medidas se toman respecto a la seguridad? Bien, obviamente el problema de la seguridad allá en el norte sí que es bastante agudo en general. Sé que el señor alcalde ya ha previsto un terreno para que el Ministerio Interior construya un cuartel de la policía, ¿no? Porque actualmente tiene un puesto policial que no se da abasto ni siquiera para lo que son los habitantes actualmente, ¿no? Ni el número de policías, ¿no? De efectivos, y tienen solo 2 patrulleros, si no me equivoco. Imagínense esa atención policial frente a la población que se va a venir, ¿no? Normalmente se dice que un puerto de las características que ya va a tener Chacay muy pronto, no baja de 3 millones de habitantes. Y Chancay ahorita solo tiene 75.000 y los servicios que tiene ni siquiera alcanza para esa población. Entonces, sí es un tema pendiente, es muy urgente, definitivamente, pero por parte de la municipalidad se ha tomado una iniciativa. eh, Se espera que por parte de los ministerios también, porque el tema de seguridad es competencia, de acuerdo a la Constitución peruana, es competencia del Ministerio del Interior. ¿Y usted considera que respecto al impacto ambiental, este podría mitigarse por completo? Eh, Depende de qué impacto estamos hablando, ¿no? Y definitivamente es muy difícil un impacto sea mitigado por completo, ¿no? Pero se reduce sus efectos y en el peor de los casos se remedia aquello que ha sido de alguna manera vulnerado. Lo que se trata es que también hayan no solamente labores de remediación, sino de regeneración ambiental, ¿no? Y es toda una línea de trabajo que se viene desarrollando en muchos países para que junto con en la lucha contra el cambio climático no solo se reponga
digamos, las áreas verdes, sino también el conjunto de la biodiversidad, por ejemplo. Bien, profesor, siendo las 7 de la noche, ya daríamos fin a la conferencia. Gracias por haber respondido a las preguntas que le hicimos y por participar en esta oportunidad. No, a ustedes las gracias. Gracias.